Bueno, entrando en materia, doctor Villamil, en el aspecto jurídico sobre la destitución del señor alcalde del municipio de Mosquera, el doctor Luis Álvaro Rincón Rojas, el aspecto jurídico tiene solo un protagonista. Ese protagonista se llama Juan de Dios Villamil. A ver, yo pienso que adelanté algunas gestiones en la Procuraduría enfocando aspectos de carácter jurídico, pero valdría la pena esperar a después del 16 de enero para hablar de ese caso, casi más sobre los desaciertos de la Procuraduría General de la Nación, desde el funcionario de Facatativá hasta el señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, y de los demás funcionarios que intervinieron en ese caso, más de los desaciertos, repito, que de los aciertos en el trámite del proceso, porque fue totalmente desigual al trámite del caso del gobernador del Valle de esa época, Juan Carlos Abadía, del asesor de la alcaldía de Cali y del secretario de Educación del departamento del Valle del Cauca. Fue un tratamiento totalmente diferente. Si hubiese sido similar, igualitario, en la aplicación de la ley disciplinaria 734 del 2002, pues el fallo se hubiera producido desde el mes de mayo del año que ya está finalizando, y no ahora, cuando la Procuraduría iniciaba prácticamente las vacaciones de fin de año. Es decir, doctor Villamil, en donde usted está reconociendo la Procuraduría ha afectado principios, derechos del señor alcalde del municipio de Mosquera? Pues hay unos planteamientos que yo hice en la impugnación de la última sentencia de tutela, que también se realizó casi muy cerca de la vacancia judicial actual, hasta el punto de que cuando sale el boletín sobre la confirmación de la destitución del señor alcalde Luis Álvaro Rincón, yo tuve que, con base en ese boletín, desistir de la impugnación de la tutela, porque la tutela pues fue negativa a un derecho de petición, y existe un orden cronológico entre las acciones disciplinaria y penal que yo instauré contra el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, que más o menos es paralelo a las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación. Yo podría casi que afirmar que si no realizo esas actuaciones no se produce el fallo. Entonces, en la impugnación que se puede conseguir en el Tribunal Administrativo de la sección primera de la última tutela contra el Procurador General de la Nación del suscrito, allí se encuentran los reparos a la actuación de la Procuraduría que yo formulé, pero valdría la pena esperar que quede en firme el fallo, porque no se ha notificado. Entiendo que el señor alcalde está citado para el 16 de enero a Facatativá a notificarse, y pues habría que esperar a que él se notifique, a que quede firme el fallo, y yo podría, si usted me invita a su programa, asistir y manifestarle en mi concepto cuáles han sido los mayores desaciertos de la Procuraduría General de la Nación en ese trámite. Bueno, hablando no en términos de abogados, sino en términos muy de nosotros, muy del común de la gente, usted nos insinúa, doctor, que al señor alcalde del municipio de Mosquera lo inician investigando por unas causales y lo terminan condenando por otras. A ver, hay un principio en el derecho procesal penal, por ejemplo, y el derecho disciplinario por una sentencia de la Corte Constitucional también es penal disciplinario, que se llama de la congruencia. Ese principio de la congruencia se explica en que una investigación debe iniciar por determinados hechos, en este
caso por determinadas causales y debe finalizar con una decisión, bien sea absolutoria o condenatoria, por esos mismos hechos, por esas mismas causales. Y en este caso, pues yo preferiría esperar que se surta la notificación, que se cumpla la sentencia, y pues con mucho gusto le comentaría tanto en el plano de los términos jurídicos como en una explicación sencilla que la pueda captar la puedan captar las personas que no tienen formación jurídica sobre esa pregunta que usted me ha formulado y que contiene mucho fondo, porque esa pregunta suya inquiere si se cumplieron los procedimientos, si se cumplieron las normas, si se le investigó desde un comienzo por la falta que finalmente fue objeto de la condena o no. Entonces yo preferiría pues que esperáramos hasta que se notifique el señor alcalde, hasta que se cumpla la sentencia, y con mucho gusto, si usted me invita, yo asisto personalmente y de manera directa a un programa suyo y hablamos sobre el tema. Bueno, doctor, nos cuenta usted que la notificación oficial para el señor alcalde de Mosquera va a ser el próximo 16 de enero. Ese fin de semana podríamos contar con su presencia en la emisora comunitaria de Mosquera hablando del tema. No, yo creo que no solamente cuando se cumpla la notificación, sino cuando quede en firme la sentencia, porque una vez que él se notifica, entonces no se sabe qué podrá ocurrir, si él va a formular algún reparo o no. Entonces debe primero notificarse la sentencia y luego quedar en firme, porque una de las fallas de la Procuraduría General de la Nación fue no haber citado para una audiencia de lectura del fallo. Entonces, como no hubo esa audiencia de lectura del fallo y con previa notificación al defensor del alcalde y al alcalde, pues no se hizo la notificación en lo que se llama estrados, que es en la propia audiencia de lectura, sino que ha tenido que remitirse el expediente, por la información que me ha llegado, a la Procuraduría de Facatativá, y allí esos funcionarios salieron de vacaciones y se reintegrarán hasta el 11 de enero, pero téngase en cuenta que, por ejemplo, el procurador, si es así, el procurador provincial, en lugar de citar al alcalde para el 11 de enero, perdóneme, de enero creo que dije antes de febrero, es del 11 de enero, en lugar de citarlo para el 11 de enero, se dice que lo citó para el 16 de enero. Entonces tampoco hay mucha diligencia en ese funcionario de la Procuraduría, a quien de paso lo está investigando la propia veeduría de la Procuraduría por gestión mía. Doctor Villamil, le nace o nos nace una pregunta y muy elemental. Usted es el artífice jurídico de la destitución del alcalde del municipio de Mosquera, pero en esta entrevista lo sentimos como muy pegado a la justicia, al debe ser. ¿Cambió su concepto sobre el alcalde de Mosquera o sencillamente está actuando en función de que las cosas sean justas? A ver, es que existen dos principios fundamentales desde tiempos inmemoriales en los trámites judiciales, que es el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces hay unas formas propias de cada juicio y una posibilidad de defenderse que no se deben vulnerar. Entonces yo no es que haya cambiado de posición jurídica sobre eso y que tampoco me crea como el artífice del fallo. Simplemente yo acudí en una especie de coadyuvancia a la justicia disciplinaria para que se hiciera un trámite muy igual al del exgobernador del Valle del Cauca y de los funcionarios del departamento del Valle del Cauca, de la alcaldía de Cali también, y que se procediera de igual manera, que desde un comienzo se hiciera un proceso verbal disciplinario y no una actuación
pudo desembocar en un proceso ordinario, y luego cuando el Procurador General de la Nación está denunciado disciplinariamente por mí desde el 3 de agosto de este año, entonces más o menos como el 16 o 17 de agosto el Procurador constituye un apoderado para que lo defienda a él, a Alejandro Ordóñez Maldonado, que es el abogado Jaime Mejía Osman, más o menos como el 17 de agosto, y pide copias ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Esas copias se las expidieron efectivamente, y luego entonces del 17 al 23 de agosto se produce la adecuación del procedimiento de verbal disciplinario, perdóneme, de ordinario que venía a verbal disciplinario, y posteriormente se hace un aplazamiento después de una entrevista que yo tuve con el veedor de la Procuraduría, el doctor Samuel Perea Donado, el 31 de agosto. Entonces aplazan el 31 de agosto por la noche la audiencia que estaba prevista para el 1 de septiembre y la aplazan su iniciación para el 15 de septiembre. Doctor Villamil. Sí, entonces ya terminó. Entonces, a partir de ese momento, pues aparece ya una readecuación que no se dio, de ese procedimiento que no se dio en el caso del gobernador del Valle.